nombre es Jonathan Peled, embajador de Israel en México desde el año 2015. Durante su gestión, ha alcanzado grandes logros diplomáticos, incrementando con ello la amistad entre México y el Estado de Israel. Hoy, en fechas en las que el Estado judío cumple 70 años de independencia y que grandes acontecimientos se han llevado a cabo recientemente, el embajador Peled recibe en su oficina a Enlace Judío, para así poder conocer más de cerca la opinión personal de un extraordinario diplomático sobre todos aquellos temas. Hola, señor embajador, muchísimas gracias por recibirme. Un gusto, bienvenida aquí a la Embajada de Israel. Señor embajador, pudimos ver muchos festejos debido al 70 aniversario del Estado de Israel. Uno de estos grandes festejos fue el que se llevó a cabo en la Avenida Reforma. ¿En qué consistió este evento y qué significa para usted de manera personal? Bueno, 70 años es un hito, ¿no? Una fecha para conmemorar, y este año hemos decidido hacerlo un poco más hacia el público general en México, también para expresar la amistad entre México e Israel y hacer una serie de festejos y de actividades en Paseo Reforma, en Polanco, en Parque Lincoln, y tuvimos realmente una muy gran atención, apreciación. Más de 10,000 personas vinieron, participaron con nosotros. Entonces yo podría decir que fue un gran éxito. En este tiempo de festejos se han enumerado mucho, pues los grandes logros del Estado de Israel. Por eso yo le quiero hacer la pregunta contraria. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos más importantes o las dificultades a las que se enfrenta hoy en día el Estado de Israel? Los retos principales siguen siendo lamentablemente un poco como hace 70 años, ¿no? En la defensa de nuestra existencia, la defensa de nuestras fronteras, protegernos frente a las amenazas de las organizaciones terroristas, de Irán, de todos aquellos que no quieren aceptar nuestra presencia en la región. Este es por un lado. Alcanzar la paz con los vecinos con quien todavía no lo hemos logrado. Y seguir teniendo una sociedad pluralista, abierta, democrática. Tenemos entre nosotros roces y dificultades, a veces entre laicos y religiosos, entre distintas corrientes políticos. Creo que es otro asunto, otro reto que tenemos que enfrentar y superar para tener una mejor tranquilidad adentro de Israel, no solamente frente a las amenazas externas. Y una pregunta un poco utópica. ¿Cree usted que algún día podríamos ver la Embajada de México en Jerusalén? Creo que sí. Quizás no va a ser en la primera ola y quizás no en la segunda, pero creo que poco a poco los países en el mundo van a hacer esta rectificación histórica. Es también una cuestión de sentido común. Si la capital de Israel es Jerusalén, siempre ha sido, los órganos del gobierno de Israel están ubicados en Jerusalén, los jefes de Estado que nos visitan van a Jerusalén, creo que tarde o temprano las embajadas poco a poco van a transferirse a Jerusalén, y entre ellos también la de México. Y justamente en este tiempo estamos viendo otros cambios. El hecho de que la Embajada de Estados Unidos, Guatemala, Paraguay estén en Jerusalén, pues ha implicado sus respectivas protestas, obviamente muertes y, por supuesto, críticas al ejército de Israel. En su opinión, ¿estas críticas son justificadas? ¿Las muertes se podían haber evitado? En primer lugar, creo que no se puede usar lo que está pasando en Gaza, usar como pretexto el traslado de la embajada o de las embajadas a Jerusalén. Hamas es una organización terrorista, nos ha atacado desde el primer día y va a seguir atacándonos, no aceptar nuestra existencia. Entonces, no se puede mezclar o usar Jerusalén como pretexto. Creo que al fin y al cabo tenemos que defendernos. Sí somos abiertos a la crítica, pero tenemos nuestras mismas facultades para investigar, para probar, para ver que el ejército, las fuerzas armadas, nuestros Hayalim, hagan su tarea como deberían, respetando la ley internacional, respetando también las órdenes del ejército, y siempre estamos abiertos a la crítica, siempre y cuando es una crítica que también toma en consideración el contexto
y exactamente con quién estamos luchando y protegiéndonos. Si como pasó la semana pasada que el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra toma una decisión de crear una investigación solamente sobre Israel, en la manera que se defendió, sin investigar las razones, las raíces de esta violencia por parte de una organización terrorista Hamas, creemos que es no solamente una injusticia, sino también totalmente ridículo y absurdo. Entonces, a tu pregunta, estamos abiertos a la crítica, siempre tenemos que autoinvestigarnos, pero tenemos nosotros las facultades de hacerlo. Tenemos una muy buena sistema judicial, tenemos una Corte Suprema muy apreciada mundialmente, y creo que tenemos que siempre estar preguntándonos cómo podríamos haber hecho mejor. Lamentamos la pérdida de vidas, aunque sean de gente que vienen a atacarnos y a matarnos. Lamentamos esto, pero al fin tenemos que hacer todo en nuestro alcance para defendernos. Y bueno, moviéndonos un poco más a este lado del mundo, pues se sabe que entre México y el Estado de Israel hay una gran amistad. Pero para usted, ¿cuáles serían los lazos más importantes que unen a estos dos países? En primer lugar, hay una amistad también a nivel político, a nivel personal, que se manifestó también en la última visita del primer ministro Netanyahu el año pasado. Hay también un acercamiento entre ambos pueblos que se manifestó a través de la ayuda humanitaria que brindamos después de los terremotos. Hay también un intercambio cultural muy importante. Hay una presencia israelí importante aquí en los festivales, hay una presencia cultural mexicana en Israel. Y a nivel económico, creo que también tenemos hoy una relación muy profunda, una inversión mutua cada vez más grande. Más y más empresas israelíes vienen a México para hacer aquí negocios. Entonces yo diría que la relación realmente abarca estos tres niveles en un momento que quizás es el mejor momento en nuestra relación: político, económico y cultural. Señor embajador, durante su gestión han habido grandes logros diplomáticos. ¿Cuál es, hasta ahora, el logro del que se siente más orgulloso? Es un poco temprano de ya hacer resumen de mi gestión, me queda todavía mucho por hacer, pero yo diría que quizás a nivel político hemos logrado de aumentar el diálogo, el entendimiento mutuo. Somos dos países que compartimos los mismos valores e intereses, pero no siempre coincidimos, especialmente en el ámbito multilateral. Creo que en estos últimos 3 años hemos logrado conseguir una apertura un poco más amplia por parte de la Cancillería mexicana y por el nivel político en México hacia los dilemas que Israel enfrenta, la situación como es, entender un poco mejor qué son nuestras dificultades, retos, amenazas, para que esto también se refleje en una manera un poco más equilibrado en el ámbito internacional multilateral. Tuvimos visitas del primer ministro, que sin duda es coronar la gestión de cualquier embajador. Tuvimos la visita ya del presidente Peña Nieto a Israel. En fin, creo que tenemos muchos logros, pero tenemos todavía mucha tarea para hacer. Y seguramente van a seguir sumándose muchos logros. Espero que sí. Muchas gracias, señor embajador. Gracias a usted.